Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy es 6 de octubre, lunes 6 de octubre, y hoy la primera lectura está tomada del libro de Jonás. Este libro nos presenta esta historia precisamente de este personaje que lleva ese mismo nombre. Jonás es alguien que en el Antiguo Testamento fue llamado por Dios para anunciar un mensaje en una ciudad extranjera, Nínive, la gran capital de Asiria. Asiria, en aquella época, habían sido los que destruyeron la parte norte del territorio del pueblo de Dios. En aquel entonces, el país estaba dividido en dos reinos, Israel en el norte y Judea hacia el sur. Había dos reyes en un mismo país. Bueno, pues los ejércitos de Asiria habían constituido una fuerza militar fabulosa y destructora, y llega un momento en donde llegan hasta el territorio de Israel y lo arrasan como una máquina tritura el pasto. Desaparecieron esa parte del pueblo de Dios. Seguramente por esa razón para este profeta le resultaba incómodo tener que llevar un mensaje a un grupo de personas que habían sido enemigos propiamente del pueblo de Dios, porque el mensaje era de parte de Dios que pues, la maldad había llegado hasta su presencia y que pues, era necesaria una conversión. El profeta seguramente pensaba, ¿y si voy a anunciar este mensaje y aceptan sus errores y se convierten, y si Dios los perdona? Pensaba seguramente Jonás, con criterios muy humanos, no merecen el perdón de Dios. Y sin embargo, bueno, pues era el envío al que Dios le daba. Eso me pone a pensar cómo hoy en día también necesitamos en la iglesia personas comprometidas para expandir el mensaje, la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura vemos que muchas personas llamadas para dar este servicio presentaban diferentes objeciones. Moisés, por ejemplo, pues él se negaba porque decía, pues soy tartamudo y no sé hablar. Jeremías, el profeta, por su parte, decía, soy un joven, tal vez no sea mucho lo que yo pueda aportar para esta encomienda. Y aquí encontramos a Jonás con un prejuicio de decir, pues estas personas a las que Dios me envía no tienen remedio o no merecen una oportunidad. No sé qué cosas pasaban por su mente, pero se negaba a hacer ese viaje y llegar hasta la ciudad de Nínive, capital de Asiria, y llevar ese mensaje de Dios. Este libro nos presenta episodios muy interesantes y a la vez muy extraños. Y pienso yo que así como las parábolas de Jesús, no podemos decir que todo lo que se dice es porque haya sucedido de una manera real en algún lugar concreto. Y lo digo esto porque en la historia que encontramos hoy dice que Jonás, en vez de ir a Nínive, que está hacia el norte, él caminó hacia el sur, llega a la costa del Mediterráneo y toma un barco, dice ahí el texto, rumbo a Tarsis. Quién sabe dónde quedaría eso, pero seguramente era el lugar más lejano donde el profeta quería refugiarse lejos del lugar al que Dios lo había enviado, como diciendo, no quiero ir, si me dices que vaya hacia allá, yo voy hacia este otro lado. Y ya estando en el barco, Dios desata una tempestad. Los que viajaban en el barco se ponen a preguntar entre ellos quién habrá causado algún malestar a su Dios que esté pasando esto. Y ahí aparece Jonás diciendo, pues creo que fui yo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues para que esto se resuelva. Y pues el profeta Jonás dice, pues tendrán que arrojarme al mar, si yo soy el responsable de esto.
Y es así como dice la historia que lo aventaron, la tempestad se desaparece, todo vuelve a la normalidad, mientras que Jonás es devorado por un enorme pez y que después fue arrojado a la costa de regreso. Podríamos pensarnos cómo pudo sobrevivir en el vientre de una ballena, cómo pudo sobrevivirse sin respirar bajo el agua, cómo se pudo librar de los efectos corrosivos de los jugos gástricos de un animal semejante. Son detalles que pues no son relevantes. Lo que nosotros sí tomamos como importante es el mensaje que esto nos ofrece. Descubrir cómo Jesús en alguna ocasión dice: no se les dará ningún signo sino el signo de Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Jesús habría de estar 3 días en el sepulcro. Y así como Jonás fue expulsado del vientre de la ballena, Jesús se levanta victorioso de las entrañas de la muerte. Siguiendo con este relato, vemos cómo Jonás finalmente tiene que ir a cumplir con su deber. Lo hace tal vez de mala gana, pero finalmente lo hace. Él sabe descubrir perfectamente las injusticias, el mal, sabe dónde se encuentra. Y es una persona muy honesta. Él reconoce su desobediencia, lo personal, y pues prefiere ser honesto por encima de su propia vida. Pues eso fue lo que ocasionó que lo arrojaran del barco hacia las aguas del mar. Creo que aun cuando tenía el error de negarse a cumplir con un deber, pues como persona tenía ciertas cualidades que finalmente Dios le ayuda para que los haga valer. Pidámosle a Dios que, como Jonás, aun cuando a veces nos resistimos a dar un servicio dentro de la iglesia, que Dios vaya disponiendo las cosas para que finalmente cada uno podamos asumir un servicio que favorezca de manera que la voluntad de Dios sea conocida, aceptada, amada y llevada a cabo en nuestra sociedad, que tanta falta nos hace conocer a Dios, sus designios, y poner todo nuestro empeño para que su voluntad sea lo que se lleve a cabo en nuestra vida, no tanto nuestras propias intenciones, que a veces son erróneas. Que la voluntad de Dios se cumpla, como dijo María cuando el ángel le anuncia su maternidad divina: hágase en mí según tu palabra. Todos podamos colaborar para que finalmente la voluntad de Dios se cumpla en cada uno, en nuestras familias y en nuestra sociedad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.